Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. El asunto de la responsabilidad, aunque no es ni mucho menos un asunto menor, ni en la filosofía en general, ni específicamente en la filosofía de Aristóteles, lo cierto es que el filósofo no la trata en un sentido estricto, como un tema concreto por sí solo y separado del resto, sino que el tema de la responsabilidad es tratado por Aristóteles a la luz de su reflexión, de su discusión, acerca de la voluntariedad e involuntariedad de los actos. Por ello, aunque este episodio trae por título el concepto mismo de la responsabilidad moral, en realidad nos vamos a encontrar discutiendo casi todo el rato acerca de eso anterior, de la voluntariedad de los actos, ya que para el filósofo la responsabilidad surge necesariamente, esencialmente y concretamente de las acciones que llevamos a cabo, y de si esas acciones que llevamos a cabo, las llevamos a cabo intencionadamente o voluntariamente, o no, y en qué grado. Por tanto, para empezar, conviene que fijemos el corazón, el concepto clave de la discusión en torno a la voluntariedad de los actos y, por tanto, en segunda medida, en torno al concepto de responsabilidad. Este concepto clave, este corazón de la discusión, es, como no podía ser de otro modo, en una exposición acerca de la ética de Aristóteles, el concepto de virtud. La virtud es, como ya hemos dicho en alguna ocasión, el hábito según el cual realizamos acciones moralmente aceptables, o sea, que merecen un mérito moral y, por tanto, que hace que esas acciones sean moralmente evaluables. Pues bien, en el libro tercero de la Ética Nicomaquia, Aristóteles nos recuerda que la virtud se refiere, como sabemos, a dos cosas: a las pasiones y a las acciones. En relación con las pasiones, sabemos que las pasiones son impulsos del alma, o recordamos que las pasiones son impulsos del alma que nos mueven a actuar, por tanto que nos exigen, cuando las sentimos, cuando las tenemos, la realización de una acción concreta. Estas pasiones corresponden con el material, con el objeto con el que las virtudes trabajan, es decir, son aquello sobre lo que las virtudes establecen un término medio moralmente aceptable, moralmente razonable, que dirige nuestra acción. Veámoslo con un ejemplo. Ante la pasión del miedo, por ejemplo, la virtud de la valentía, que es la virtud que gestiona esa pasión, no consiste en eliminar todo el miedo que tiene el individuo. Esto quiere decir, el valiente no es el que no tiene miedo en absoluto ante una situación que es de hecho temible, sino que el valiente es, gracias a su virtud, gracias a la valentía, el que siente un grado ajustado de esa pasión. Por tanto, el que siente un grado ajustado, apropiado de miedo en relación con una situación, con un deber, con unas posibilidades físicas o intelectuales en esa situación concreta, etc. Y por consiguiente, el valiente es el que es capaz de actuar rectamente en relación con el miedo que realmente siente. O dicho de otra manera, el valiente es el que actúa rectamente en relación con el miedo que debe sentir adecuado a la situación y a las circunstancias que está viviendo. Pues bien, seguido de la regulación de la pasión que nos permite la virtud, de esa regulación que hacemos de la pasión gracias a la virtud, el resultado de esa regulación, de esa configuración del término medio, consiste o resulta en una acción. Por lo que la virtud se refiere tanto a las pasiones, como hemos dicho, como a las acciones mismas. Y a nosotros hoy nos interesa fijarnos precisamente, específicamente en este segundo aspecto, en cómo son o cómo pueden ser esas acciones. En el libro tercero de la Ética Nicomaquia, las acciones son clasificadas por Aristóteles en dos tipos muy generales, muy básicos. Las acciones que son voluntarias y las que son involuntarias, al menos en estos dos. Las acciones voluntarias no nos dan demasiados problemas a priori, pues son todas aquellas acciones que hacemos porque queremos y de las que tenemos un conocimiento adecuado al tiempo de realizarlas. Vamos, que las acciones voluntarias son aquellas para las que la gente, el individuo que actúa, es en absoluto el principio motor de esa acción, la razón por la que la acción aparece en el mundo. Y por tanto, quien la realiza esa acción plenamente.
Por otro lado, las acciones involuntarias sí que nos plantean algunos casos interesantes desde un punto de vista moral. Primero de todo, su clasificación. Tiene una clasificación particular, ya que Aristóteles las clasifica, estas acciones involuntarias, en función del grado de voluntariedad del individuo que ejecuta tales acciones. Por lo que podemos encontrar acciones involuntarias realizadas o bien por la influencia de la fuerza, o bien realizadas por la influencia de la ignorancia, o acciones involuntarias realizadas por miedo. Veámoslas una por una. Las acciones involuntarias realizadas por la influencia de la fuerza o realizadas a la fuerza son aquellas en las que el principio motor de la acción, o sea, lo que motiva la realización de la acción, es algo exterior, externo al individuo que realiza la acción. Es decir, así como en las acciones voluntarias la razón por la que se realiza una acción es el individuo mismo que las realiza, o sea, si yo realizo voluntariamente una acción, yo soy el causante, el principio de esa acción, y eso quiere decir que sin mi participación la acción no hubiera tenido lugar. En las acciones involuntarias, realizadas concretamente por influencia de una fuerza, lo que hace que la acción suceda no está particularmente en mí cuando realizo la acción o cuando me veo involucrado en la acción, sino que yo me veo empujado, arrollado por algo que no puedo controlar. Aristóteles nos dice que una acción de este tipo es, por ejemplo, el verse empujado por el viento hacia algún sitio. Sin embargo, creo que podríamos ilustrar mejor este tipo de acciones si pensamos, por ejemplo, el siguiente escenario hipotético. Imaginad que vamos andando por algún lugar con alguien al lado y de repente, por algún motivo que desconocemos y que no podíamos prever, un objeto muy pesado cae sobre nosotros y al golpearnos, nosotros caemos sobre este acompañante nuestro y lo arrojamos por un precipicio. Esa acción en la que nos vemos involucrados, la de hacer caer a nuestro acompañante por un precipicio, no tiene su inicio, su principio en nuestra voluntad, sino en algo que es ajeno a nosotros, y que además estaba claramente fuera de nuestro control. Por lo que, según nos dice Aristóteles, esa acción es involuntaria en tanto que está motivada por una fuerza externa, y por tanto no es posible asignarnos a nosotros responsabilidad moral. Es decir, poco podíamos hacer para evitar el resultado de ese acontecimiento, y por tanto somos, en definitiva, no un agente moral en sentido activo, o sea, alguien que actúa, sino más bien un medio, un intermediario que se ha visto involucrado en un evento. En el segundo caso, en torno a las acciones involuntarias que se dan con base en la ignorancia, Aristóteles introduce matices filosóficamente relevantes. Para empezar, dentro de este segundo grupo, Aristóteles distingue a su vez acciones realizadas por ignorancia y con ignorancia. Son acciones de distinto tipo y por tanto tienen consecuencias y se asigna responsabilidad de una manera diferente también. Toda acción que se realiza por ignorancia es una acción no voluntaria. Es una acción no voluntaria a no ser que esté acompañada por un pesar, por una tristeza del individuo. Aquí hay una distinción muy importante, pues Aristóteles distingue acciones involuntarias de acciones no voluntarias. ¿Y en qué consiste esta distinción? Pues para Aristóteles la involuntariedad debe estar acompañada siempre de pesar. Si no hay ese pesar o esa tristeza por la acción involuntaria que se realiza, la acción no es involuntaria, sino no voluntaria. Veamos si volviendo al escenario anterior podemos esclarecer un poquito esta distinción. En el caso anterior, es lógico pensar que una vez hayamos arrojado a nuestro acompañante al vacío, sintamos pesar, tristeza por lo sucedido, ya que esa acción, la de arrojar a nuestro acompañante al vacío, estaba fuera de nuestros planes, fuera de nuestra voluntad. Por lo que esa acción resultará claramente involuntaria, ya que de haber podido evitar la acción, se hubiera querido evitar. En el caso de quien actúa por ignorancia, la cuestión es algo distinta, porque una parte de la motivación de esa acción es esa ignorancia misma, por lo que no podemos asumir que sea una acción voluntaria, ya que obviamente la gente no tiene suficiente conocimiento sobre las circunstancias de la acción como para saber lo que hacía en sentido estricto. Pero tampoco es claramente involuntaria,
ya que no tenemos ese elemento de juicio del caso anterior en el que asumíamos que el individuo hubiera querido un escenario distinto al que finalmente tuvo lugar, ya que el quid de la cuestión aquí es que desconoce los elementos tanto del desarrollo de la acción que ha terminado teniendo lugar como los del desarrollo de cualquier otra alternativa. En el caso de una acción hecha por ignorancia, la acción está realizada entre comillas voluntariamente por el agente. La cuestión es que esa voluntariedad está afectada por una ignorancia. En el caso anterior, en el que arrojamos a nuestro acompañante, esa ignorancia no existe. Y esa es la diferencia entre un acto involuntario y un acto no voluntario en este caso concreto. Por otro lado, en relación con las acciones que se realizan por la influencia de la ignorancia, Aristóteles nos dice que es posible actuar con ignorancia. Este es un caso más sencillo que el anterior, puesto que este es el caso en el que la ignorancia no es una de las causas por las que se realiza la acción, por sí misma, sino que es el caso en el que el individuo que actúa se pone a sí mismo en la disposición de no saber qué está haciendo. De modo que, de no haberse puesto en esa situación, muy probablemente no hubiera realizado tal o cual acción. Un ejemplo claro para este tipo de acciones es el ejemplo de una persona que se emborracha. Todos sabemos que beber más de la cuenta nos pone, normalmente, en una situación en la que dejamos de saber qué hacemos, o por lo menos dejamos de evaluar adecuadamente la situación en la que estamos, las consecuencias de nuestros actos o las acciones mismas que nos proponemos realizar. Aristóteles nos dice que en ese caso la ignorancia no es la causa de la acción, ya que sabemos que beber nos conduce a eso, sino que la ignorancia nos acompaña en nuestra acción. La causa somos nosotros mismos, tanto de la acción en concreto que estamos evaluando como de habernos puesto en la situación de haber realizado esa acción de tal manera. En general, en relación con las acciones realizadas influenciadas por la ignorancia, como es fácil de ver para todos, la responsabilidad que podemos o que deberíamos atribuir a los distintos individuos es también distinta. Pues no es lo mismo generar, por ejemplo, un daño a alguien porque no sabíamos que una acción determinada o que un elemento del desarrollo de esa acción iba a generar un determinado problema, que emborracharnos y luego realizar una acción que acaba siendo dañina para alguien. Por decirlo así, quien actúa por ignorancia es más disculpable que quien actúa con ignorancia, ya que este segundo ha forzado voluntariamente la situación de riesgo. Por ejemplo, como hemos dicho, bebiendo más de la cuenta y emborrachándose. Hoy en el rincón etimológico vamos a recuperar la expresión que utiliza Aristóteles para referirse a una de las acciones, a uno de los tipos de acciones involuntarias, que son aquellas que realizamos por efecto del miedo. La expresión en cuestión es diafobón. Esta expresión está compuesta de dos términos, de dos palabras. Uno de ellos nos es ya familiar, es la palabra dia, que habíamos visto ya en diálogo, por ejemplo, y que significa, como sabemos, a través de, o en este caso, por influencia de. Por otro lado tenemos la palabra phobon, que proviene del verbo griego phobeo o phobo, una palabra de la que estoy seguro que a nadie va a sorprender su significado. Con esta raíz nosotros solemos utilizar o utilizamos muy comúnmente, normalmente, la palabra fobia, que básicamente significa algo que nos da un miedo incomunicable y paralizante. Y eso es porque el verbo phobeo, el significado este que tiene la palabra fobia, proviene de que el verbo phobeo significa en griego temer o asustar. Hoy en día encontramos este término en una infinidad de palabras que utilizamos de manera cotidiana. Agorafobia, xenofobia, aracnofobia, homofobia, por ejemplo. Y aunque en general mantiene su sentido originario, que hace referencia a ese miedo paralizante, como podemos intuir por la existencia de términos como homofobia o xenofobia, hoy en día no utilizamos esa terminación, esa partícula fobia solo para indicar un miedo paralizante, sino que también la utilizamos para mostrar repudio o rechazo hacia algo. Por último tenemos aquellas acciones que Aristóteles entiende que son forzadas por el temor
o influidas, forzadas por el miedo. Es decir, todas aquellas acciones realizadas bajo una amenaza de recibir algún tipo de daño por parte de alguien, o bien un daño a uno mismo, o bien a un ser querido, o a un bien que apreciamos. Estas acciones también implican matices en torno a la voluntariedad, a lo voluntarias o no que son, y por tanto, en torno a cómo asignamos la responsabilidad que se sigue de ellas, por lo que Aristóteles se referirá a ellas como acciones mixtas. Intentemos explicar el sentido de este tipo de acciones mixtas a través de otro experimento, de otro escenario hipotético. Imaginemos que alguien nos fuerza a realizar un acto delictivo, por ejemplo, a asesinar a alguien, y nos fuerza a hacerlo bajo la amenaza de asesinar a uno de nuestros familiares, que nada tiene que ver con nuestros asuntos, si no accedemos a hacerlo. Realizar ese encargo implica tomar la decisión de matar a alguien, y por tanto implica ser el principio motor de ese acto delictivo y moralmente reprobable. Y por ello, esta sería una acción que todos veríamos, al menos en este aspecto, como claramente voluntaria. Sin embargo, por el otro lado, la razón por la que voluntariamente estaríamos decidiendo ejecutar tal asesinato no es que queramos ejecutar ese asesinato, sino el hecho de que queremos preservar la vida propia o de un familiar que no tiene la culpa de nuestros líos. Y en este sentido, esta acción casi que podríamos entenderla como involuntaria, ya que lo que fuerza, lo que motiva su realización es algo externo a la voluntad del individuo, es algo externo a mi voluntad. Dicho de otro modo, las acciones que se realizan bajo una amenaza parecen ser voluntarias en un sentido, en un aspecto, e involuntarias por el otro. De ahí que sean acciones realmente difíciles de juzgar justamente. En esencia, lo que Aristóteles nos quiere decir con esta clasificación de la voluntariedad e involuntariedad de los actos es que cuando atribuimos responsabilidad moral a un individuo por una acción, lo que hacemos es asumir quién debe hacerse cargo de las consecuencias de una determinada acción. Y gracias a esta clasificación, Aristóteles nos ofrece un esquema más o menos claro de cómo hacerlo. Es evidente que si un acto es plenamente voluntario, la responsabilidad que se sigue de él es también plena. O sea, si ejecutamos una acción porque queremos, cuando queremos y conociendo todas las circunstancias que envuelven esa acción, no podemos atribuir la existencia de esa acción a nada más que a nosotros mismos. Por lo que los efectos que esa acción genera en el mundo son también y absolutamente cosa nuestra. Por otro lado, es también muy claro que cuando algo ajeno a mi voluntad me fuerza a realizar una acción como si yo mismo fuera un objeto, recordad aquí el caso en el que me caigo sobre alguien que muere arrojado al vacío, en ese caso no soy moralmente responsable de los efectos que se generen más que como una mera causa mecánica. Es decir, sí, nosotros empujamos a nuestro acompañante, pero no fuimos en ningún caso quienes iniciamos o quienes quisimos o promovimos ese movimiento. En los casos mixtos, en los casos de las acciones mixtas, la responsabilidad necesariamente es también mixta. El caso para mí más paradigmático es el de las acciones forzadas por una amenaza, pero en realidad el criterio nos sirve para otro tipo de acciones mixtas, por ejemplo, para las que se dan con base en la ignorancia. En el caso del encargo que nos hacen de un asesinato bajo la amenaza de acabar con alguien de nuestra familia, en el caso concreto de que accedamos a ese encargo, la amenaza que sufrimos no parece eximirnos por completo de la gravedad de la acción que nos proponemos realizar, ya que nuestra acción pasa a poner en peligro a alguien que a priori no lo estaba. Es cierto que la acción, la de asesinar, es en ambos casos la misma, exactamente la misma. Pero las circunstancias en las que se desarrolla el hecho son claras e incluso radicalmente opuestas cuando la acción es resultado de una coacción y cuando es voluntaria y escogida. De hecho,
El criterio final que nos señalará Aristóteles para atribuir responsabilidad moral es precisamente esta última dicotomía: que la acción no solo sea voluntaria, sino que también sea escogida por el individuo. ¿Y qué significa, grosso modo, ya que esto es materia para el próximo episodio, que una acción no solo sea voluntaria, sino que esté además escogida? Pues una acción es escogida cuando ha sido sometida por el individuo a una evaluación racional compleja. Una evaluación racional compleja que llamamos deliberación, acerca de un deseo que se nos ha presentado como un fin que queremos conseguir. Pero esto, insisto, lo veremos más adelante. La importancia de lo que hemos descrito hoy en este episodio es capital para nuestra concepción moderna del derecho, ya que la clasificación de Aristóteles es el germen de nuestro sistema de agravantes y atenuantes en nuestra aplicación del derecho. O sea, entender lo que Aristóteles nos quiso exponer con la discusión acerca de la voluntariedad e involuntariedad de las acciones nos ayudará a entender por qué hoy en día podemos sumar o restar años de condena a un delincuente cuando lo juzgamos. O sea, que la responsabilidad legal es, en definitiva, una especie de correlato de la responsabilidad moral. Además de que Aristóteles nos señala con esta discusión a cuestiones tan interesantes como la de la fundamentación epistemológica de la atribución de responsabilidad. Es decir, que atribuimos responsabilidad a los individuos en función del grado de conocimiento que esos individuos tienen de las acciones que llevan a cabo, de sus consecuencias y de los elementos del escenario en el que realizan esas acciones. Además, Aristóteles también nos apunta a la necesaria y complicada labor de los jueces, ya que son ellos quienes deben discernir qué grado de responsabilidad tiene cada individuo cuando juzgan un determinado delito, una determinada acción delictiva. Aunque la acción concreta, la materialidad de la acción, el hecho propiamente, sea en distintos casos el mismo. Eso es lo que Aristóteles, esto último, la tarea del juez, es lo que Aristóteles llamará epieikeia, es decir, equidad, y que hoy apreciamos como uno de los elementos más importantes que fundamentan nuestra justicia.